Doctor Alarcón, buenos días. Ya ha pasado por esta instancia. Sí, De tal modo que bienvenido a la etapa final del concurso 17. Como conoce el estilo, le cedo la palabra para su presentación al inicio de esta entrevista y luego consejeros y las consejeras le van a hacer la pregunta. perfecto, gracias. Eh, Buen día a todos, en primer lugar. Bueno, yo me he presentado en otras oportunidades, pero bueno, voy a repetir un poco. Mi nombre es Mario Javier Alarcón. Uso Javier porque comparto el primer nombre con mi papá, así que yo uso Javier. Soy el segundo de 4 hermanos. Mi papá es mecánico, continúa trabajando. Mi mamá hoy en día es ama de casa, trabajó en relación de dependencia, pero principalmente fue ama de casa. Estoy casado hace 14 años en una relación que llevaba para 25. Tengo 2 hijos, uno de 11 y otro de 15. Estudié siempre en la escuela pública. La universidad fue la Universidad de Buenos Aires. Me recibí con promedio superior a 8. Salvo un impasse durante la crisis del 2002 que no pude ir por 6 meses, digamos, después la desarrollé de manera continua. Nunca dudé de que me iba a volver a Neuquén. Digamos, me encanta esta provincia. Eh, Regresé allá por el 2006, 2005 en realidad. En 2006 ya estaba trabajando en un estudio. Surgió la posibilidad de entrar al Poder Judicial a través de un concurso. Rendí, ingresé. La verdad que me gusta mucho la carrera judicial, me ha gustado mucho siempre. Atravesé las distintos cargos del funcionariado, digamos, prosecretario relator, prosecretario, secretario en el juzgado tradicional, con manejo de personal y demás, funciones jurisdiccionales. En el 2018 concursé para juez de juicios ejecutivos. Fue una buena experiencia, terminé segundo. Luego de ello fui a la Cámara, donde estoy todavía, y donde soy relator y me dedico principalmente a lo jurisdiccional y a todo lo que es fondo, todo lo que es civil y comercial. Eh, Actualmente estoy cursando una maestría en magistratura de la Universidad de Buenos Aires y comencé hace poco a dar clases en la Universidad de Flores. Y bueno, eso es la novedad que tengo. Muy bien. Buen día. Buen día. Bueno, bueno, como sabe, actualmente está trabajando en una comisión especial para la reforma del Código Procesal Civil. Sí. Bueno, si lo conoce el proyecto, si puede comentar un poco, ¿no? Sí. Tu opinión. Sí, estaba, digamos, ahora está un poco demorado, digamos, el proyecto. Apunta hacia un proceso por audiencias, digamos, donde digamos, la estrella sería la audiencia preliminar, con facultades después para depurar prueba y demás, pendientes a cortar en los plazos del proceso. Pensando en las distintas posibilidades, recuerdo que cuando estaban las discusiones sobre a qué apuntar, se hablaba de un proceso completamente por audiencias y pensando en los recursos que eso insumiría, se llegó a la conclusión de que no era viable por la cantidad de jueces y los recursos que necesitaríamos un proceso totalmente por audiencias, y por eso me parece que se optó por que es más posible, digamos, o sea que es más accesible. Estoy de acuerdo con que es necesaria una reforma, sobre todo si seguimos en camino de las oficinas judiciales, es necesaria una reforma que sea acorde al tipo de juzgados que tenemos hoy en día, al tipo de estructura. Me gustaría escuchar su opinión profesional sobre los principios de valores. Que me comente un poco, si los conoce, sabe cuáles son los principios que hablan directamente sobre la conducta de los magistrados. Y, a ver, De imparcialidad. sí, de imparcialidad, de independencia y demás. La realidad, o sea, muestra que me parece que es central para el juez, digamos, desde un punto de vista ético y en punto a su integridad, no solo ser íntegro, sino aparentarlo y de tener un comportamiento acorde a la función que va a desempeñar. En ese marco, más allá de la conducta intachable de los jueces, a mí me parece que lo que es la imparcialidad, yo siempre destaco mucho que la imparcialidad de los jueces, cuando uno tiene que resolver, la marca claramente cuando motiva debidamente sus decisiones. A mí me parece que la motivación es el principal factor que determina que uno es imparcial, porque cuando aplica el derecho y establece reglas claras, no hay duda sobre su conducta a la hora de decidir. Independencia tenemos hoy en la justicia neuquina, no tengo duda de que tenemos independencia, y están dados todos los elementos para que seamos imparciales y que podamos resolver las cuestiones, o sea, sin digamos,
dejando de lado cuestiones relativas a recusaciones y excusaciones, que son las más típicas, yo creo que la imparcialidad después, o sea, me enrollo un poco, perdón, pero cuando haya un mínimo interés, cuando uno pudiese pensar que podría tener un mínimo interés en un resultado o una mínima desviación, debe excusarse. Y si no está ese interés, con la motivación va a dejar bien claro la línea que determinó la sentencia y que no hubo ningún resultado parcial, sino que está completamente justificada la decisión que se toma. Una última pregunta. Con respecto de la nueva ley de alquileres que se estuvo tratando en el Congreso ahora, Sí, hace 6 días, me parece, sí. Sí, no sé si me puede comentar un poco si tuvo oportunidad de tomar conocimiento de la misma. sí, estuve viendo las modificaciones que, principalmente al método de actualización, que por lo que me han comentado, yo sinceramente no saqué los cálculos, la actualización sería un poco inferior a la anterior, pero sería cada 6 meses esa actualización. Después continúa resguardando a los inquilinos respecto a la posibilidad a que el contrato sea en pesos, las publicidades sean en pesos. Se intenta incentivar a los locadores mediante cuestiones impositivas, a través del monotributo y demás. Espero que funcione, digamos, que tenga un buen resultado. Es difícil en el contexto económico actual, pero espero que tenga un buen resultado, porque hay mucha gente que no, o sea, no hay oferta de inmuebles y conozco mucha gente que está teniendo problemas para renovar y demás. Espero que tenga buenos resultados. Pero me parece que eso lo vamos a ver en la práctica. Bueno, por mi parte. Ya. Buen día. Sí, es difícil repreguntar, porque ya tuvimos una instancia partida. Está bien. Pero aparte de la función específica del juez, ¿usted cree que está asumiendo alguna responsabilidad extra en caso de ser ganador de este concurso y ser designado juez? Por fuera de lo jurisdiccional, Sí. y a mí me parece que ser juez y ser funcionario público, yo me lo tomo hoy en día así también, porque yo soy funcionario público, implica una responsabilidad ante la sociedad en cuanto a la imagen y en cuanto a la conducta que o sea, debemos desarrollar una conducta que esté acorde a esa función y va más allá solo de justificar una decisión, sino es un comportamiento en la vida, una prolijidad, una integridad y demás, que son responsabilidades distintas. Tenemos una serie de limitaciones y demás que tenemos que respetar y es, digamos, imperioso que lo hagamos en este momento en el que hay tanto descrédito respecto de los funcionarios públicos, respecto de los integrantes del Poder Judicial. Es necesario que nosotros resguardemos esa imagen. Y con respecto, enganchando, la ley que da origen la ley que da origen a este consejo, una de sus funciones era la de evaluar magistrados, que fue impugnada por la Asociación de Magistrados y hoy está en la Corte Suprema. Sí. Al margen del conflicto específico que hay, y teniendo en cuenta que un juez es vitalicio, es buena conducta. Yo creo que me gustaría saber qué opinas sobre cómo la sociedad, a través de sus mecanismos como el Tribunal Superior, debe evaluar. Sí, a ver, que es necesaria una evaluación y un control es evidente. Digamos, por la trascendencia que tienen las funciones, me parece impensado que no ser controlado, porque es mucha responsabilidad la que asumimos y es de mucha relevancia el cargo. En cuanto al modo, yo recuerdo que en la ley establece incluso la posibilidad de un trabajo de investigación y demás. A mí, sinceramente, ese método no me resultaba muy simpático, porque pensando incluso, por ejemplo, en este caso puntual de este concurso, que la unidad jurisdiccional de destino tiene un atraso de 111 sentencias y demás, hacer un trabajo de investigación a la par cuando, digamos, estamos llegando a duras penas con las sentencias y demás, es como que sumiría un tiempo que me parece que
que sería mejor utilizado de otra manera. De ahí que me parece mejor que la evaluación sea a través de talleres en los cuales, vieron que hay, en muchos lugares se usan observatorios de la justicia, donde se ven las decisiones y hay coherencia entre las decisiones, y a partir de ahí, a mí me parece que sería muy bueno que se nos indague respecto de por qué fijamos determinados criterios, por qué hacemos ciertas cosas, y justificar esas decisiones. Ese me parece que sería el principal modo de evaluar a un juez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? En el caso de ser usted ganador de este concurso, ¿tiene pensado alguna modificación de trabajo con el personal del juzgado? En principio, yo lo que está, bueno, más allá de que lo inmediato tendría que abocarme al atraso que hay en las sentencias, eso va a llevar un determinado tiempo porque hay bastante atraso con las sentencias. A mí me parece que, y lo vengo pensando ya desde el concurso anterior, cuando analizaba, digamos, los números de la OFISPU, el atraso para el concurso anterior, el atraso en Providencia rondaba entre 4 días, digamos, no es una locura, no, hay que llegar a los días que corresponde, digamos, pero no se veía un problema estructural, y por lo que he visto en las variables de atraso actualmente, continúa, lo que quiere decir que no habría un problema estructural en la OFISPU que requiera grandes modificaciones. Entonces, hoy en día se habla de que el juez tiene que, en cuanto, digamos, que cuando se crean las OFISPU se divide lo que es el gerenciamiento del trámite y el gerenciamiento del proceso. Hoy tal vez tengamos que focalizarnos más en el gerenciamiento del proceso y qué puedo hacer yo para mejorar la OFISPU, más que qué tiene que hacer la OFISPU para facilitarme las cosas a mí. Y a partir de ahí me parece que lo que habría que fijar es un objetivo a largo plazo para ver cómo disminuimos los plazos de los procesos, porque si las providencias son dictadas en plazos, pero los procesos siguen siendo largos, quiere decir que lo que está fallando no es tanto el trámite, sino la dirección del proceso. No digo que los jueces lo estén haciendo mal, hay carencias y demás, pero me parece que hay que empezar a buscar datos y constatarlos y tener información para poder sacar conclusiones y ver dónde están los problemas. Porque si no, nos pasa mucho en el Poder Judicial que a veces estamos detrás de lo urgente y no terminamos proyectando a largo plazo para mejorar realmente el proceso. Gracias. Buen día. Buen día. Comentó que está trabajando en la reforma procesal, ¿no? Con el tema de la oralidad y demás. ¿Cómo aplicaría el principio de inmediación? Hoy las audiencias testimoniales no están siendo llevadas a cabo por el juez, están llevando los audiencias o Sí. funcionarios. ¿Eso no vulnera la inmediación que implica la oralidad? Y sí, si hablamos de mediación y contacto directo del juez con el caso, sí lo está vulnerando. A mí me parece que es un tema que hay que analizar, digamos, hablando de esto de información que hablaba recién, o sea, realmente ver cuánto tiempo le puede dedicar a las audiencias a un juez para determinar con datos objetivos cuál es la posibilidad de esa inmediación. Si hay una imposibilidad, blanquearlo e intentar solucionarlo, pero empezar a trabajar en solucionar estas cuestiones, o sea, de que el juez pueda asistir a las audiencias, que pueda tomarse el tiempo, porque en las audiencias se saca mucha información. Hoy en día, la videofilmación de las audiencias nos revela un montón de cuestiones que, cuando uno ya está con la sentencia, se da cuenta de decir, tal vez se le podría haber preguntado otra cosa, tal vez se podría haber hecho otra cosa, y eso solo se puede hacer si se está en las audiencias, con, digamos, la debida lectura del expediente y el caso, el conocimiento del caso. Para aplicar eso, la oralidad que se pretende, la inmediación, ¿cuántos jueces considera que necesitan acá esta circunscripción para que se cumpla en tiempo y forma y evitar los atrasos que pueden llegar a generar trabajar con 6 jueces que tenemos actualmente? La última charla que yo recuerdo en el colegio de abogados era un número muy elevado de jueces. Cuando hablaban de una oralidad pura, hablaban arriba de 30 jueces, y que era un número que si mal no recuerdo, ese era el número, y me pareció como que no teníamos los recursos ni la capacidad. Bueno, yo no soy yo el que atribuye los recursos, ¿no? Pero había bastante consenso con respecto a que no teníamos los recursos para ese tipo de proceso. ¿Y eso se está evaluando en este trabajo de reforma que se está haciendo desde el Poder Judicial? Yo, digamos, hace un tiempo que no participo en ninguna reunión, pero yo sé que planificación trabajaba sobre estas cuestiones de ver cuáles son las posibilidades digamos, de participar en las audiencias con el número actual de jueces, o cuál sería el número óptimo para el tipo de proceso que se quiere instalar. Sinceramente no tengo los datos precisos yo sobre eso.
Que dijo hace rato que están con el tema de las facultades del juez para depurar pruebas. ¿Qué implica eso? Si lo puede explicar, ¿qué significa facultades del juez para depurar pruebas? Y en la audiencia preliminar, en principio, el rol del juez es llegar con un conocimiento adecuado del caso y determinar realmente cuáles son los hechos conducentes, cuáles no, y en base a eso, qué prueba se va a producir y cuál no. ¿Eso no cree que es una facultad del profesional de la parte decidir qué prueba necesita o no? Porque por ahí por una cuestión estratégica... No, sí, por supuesto, pero en principio hay que plantearlo y discutirlo. No significa, a ver, siempre... Se está trabajando de esa manera actualmente, con criterio de eso, de llevar a la depuración, instar, tomar un rol muy oficioso en el juez hoy, en el foro civil, de plantear la depuración de la prueba, lo cual me parece que vulnera derechos y garantías de No, las partes. perdón. Por eso me gusta Sí, saber no. cómo se está trabajando y cuál es su opinión, porque ya hubo una intención de implementar un protocolo donde el juez tenía amplias facultades para depurar pruebas. ¿Va por ese lado o es otra cuestión que se está manejando ahora? Yo, en principio digo, esto desde mi opinión, no sé cómo lo están manejando. Desde mi opinión, hay que plantearlo en la audiencia y hay que ver la posibilidad, a ver, no imponérselo a las partes, porque así como queremos acortar los procesos, la regla en materia de prueba es la amplitud probatoria. Y por regla general, el abogado que conoce el caso es el que va a poder dar las razones de por qué necesita esa prueba. Pero sí es cierto que a veces hay pruebas que no son tan necesarias y que muchas veces los abogados acceden a depurarla. O sea, pero en ciertos casos me parece que hay que plantearlo y hay que intentarlo. Y hay que saber las consecuencias que tiene también de producir, digamos, prueba innecesaria, porque muchas veces se usa como un mecanismo para dilatar los procesos. Esa es la realidad. No, está bien. Lo que me llama la atención dice facultades del juez, es lo que dijo hace rato, se está trabajando en las facultades del juez de depurar pruebas. No es lo mismo en una audiencia de conciliación, en una preliminar, donde las partes, o sea, con la lista grabada, pueden proponer depurar prueba o desistir de la que ve que es innecesaria. Pero esto como facultad del juez es lo que Okay, no. está trabajando en la reforma, lo que me ha servido acá, por eso me gustaría que... No, usted lo entendió como que el juez imponerle a las partes qué prueba producir y qué prueba no producir. Acá dijo que estaban trabajando en el proceso, tomé nota, por eso No. las facultades después para depurar pruebas. En realidad la audiencia preliminar está estructurada muy similar a lo que es en el sistema nacional y me parece que en el de Río Negro, en definitiva, el juez propicia el ambiente para depurar esa prueba, pero no significa que vaya a imponer incluso contra la voluntad de las partes, cuando las partes debidamente necesitan de esa prueba. O sea, no hay que caer en la arbitrariedad para cortar el proceso, eso es más que seguro. Nosotros tenemos unos papeles de trabajo que están en este tema, se está estudiando desde el colegio algunas cuestiones que están vistas como facultades de los jueces, unas amplias facultades que me parece que son violatorias de muchos principios procesales, pero bueno, es un tema para trabajar y discutir, por eso me llamó la atención y tomé nota. Está bien. No, indudablemente. Que comentó recién. Indudablemente es que, a ver, la reforma hay que discutirla entre los operadores y todos. Sí. Eso es más que obvio porque hay una visión desde el lado del abogado que desde el lado del Poder Judicial no se tiene y no se puede simplificar ni obviar ni mucho menos. Entonces tiene que ser una construcción colectiva para que esto funcione, si no vamos a tener serios problemas. Sí. El tema oficinas judiciales. Dijo ahí que hay cuestiones por ahí para mejorar. ¿Qué crítica merecen las oficinas judiciales que están trabajando ahora y qué es lo que hay que mejorar? Como ya dije, partiendo de la base que en principio se estarían cumpliendo los plazos formales, por decirlo de alguna forma, el otro día escuchaba una charla que decía, que me pareció bastante lógico lo que planteaba, que cuando en el juzgado tradicional se producía un encapsulamiento, digamos, el juzgado se cerraba a sí mismo, tenía sus propios criterios, todos recordamos de haber ido alguna vez a una mesa a preguntar cuándo se podían retirar los autos para alegar, porque cada juzgado tenía su propio criterio en los viejos juzgados. La oficina judicial quiere romper ese encapsulamiento, pero pasa que uno tiene como, digamos, la tendencia a hacerlo. Y hoy en día me parece que a veces, o por lo menos yo, digamos, yo no trabajo en la oficina judicial, es como yo lo veo de afuera a veces, está por un lado la oficina judicial y por otro lado el colegio de jueces, que más allá de que tienen cierta independencia por esta división entre trámite, jurisdicción y demás, es necesario mejorar la comunicación y la discusión sobre qué es lo más conveniente respecto al trámite y demás, y reglamentar más cómo se toman las decisiones desde el colegio de jueces
y cómo interviene la oficina judicial, se habla mucho de que la oficina judicial debería hacer reportes respecto de las consecuencias que tienen las decisiones que toman los jueces en el trámite para después evaluar. Me parece que lo que yo creo que debería mejorar es este tema de la información con la que contamos sobre cómo funciona la oficina judicial, para después trabajar sobre datos en la mejora. Bueno, estas preguntas las saqué en función de la respuesta que dio anteriormente. ¿Está bien? Me gustaría conocer su opinión con el tema de las deudas de valor, la depreciación y la prohibición de indexar, que no están alcanzadas en las deudas de valor. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué opinión tiene al respecto? Es un tema que va mucho en apelación, se recurre mucho, entonces, en primera instancia, ¿cuál sería el criterio como para evitar que vaya y se demore? Porque esto va de la mano con la crisis económica actual, eso implica una demora, 6, 8 meses, y seguimos con el atraso y estas deudas de valor siguen en esa situación. ¿Cuál sería su criterio en primera instancia? ¿Qué opinión tiene? Para mí hay que aplicar deudas de valor, en todo lo que se puede aplicar deudas de valor, es decir, en todo lo que no es deuda de dinero, daños y perjuicios y demás. Es la única forma que tenemos de llegar de justipreciando los valores a la fecha de la sentencia, obtener un valor razonable a esa fecha, para después sí utilizar los intereses como mecanismo indirecto y ver si funcionan, porque la realidad es que a largo plazo los intereses, incluso los más elevados, no están logrando contrarrestar la inflación. Y después, con la prohibición de indexar, incluso la Corte en algún caso ha declarado la inconstitucionalidad cuando ha provocado una merma era un caso de Telefónica le querían contemplar los pagos, los adelantos de ganancia a valores históricos, y declararon la inconstitucionalidad de la prohibición de actualizar esos valores. Entonces, me parece que todos los planteos tienen que ser analizados, porque si hay una merma en lo que es lo que debería ser la reparación integral de la persona, debe ser analizado. Repito, estoy de acuerdo con la deuda de valor. Los intereses como mecanismo indirecto son una posibilidad, por regla general no a largo plazo, y llegado el caso habrá que analizar la cuestión vinculada a la prohibición indexada. ¿Y cuál cree que es el criterio más razonable a aplicar cuando se trata de deudas de valor moneda extranjera, por ejemplo? Porque eso también genera un problema, una demora ¿Cotización? innecesaria. ¿Cómo? ¿Cotización? Sí, exactamente. Eso y los intereses que se aplican en las etapas, y a mí me gustaría conocer también su opinión en cuanto a la tasa de interés aplicable, porque eso genera también un grave problema y recurrentes instancias superiores por el tema de la tasa de interés que se aplica, que no alcanza o se ve depreciado el monto de condena con la inflación que tenemos. Sí, respecto a la cotización del dólar, es el dólar MEP, en mi opinión, porque es el que más se acerca al valor real que surge, digamos, que es el que circula en la calle, digamos, es el dólar MEP, me parece que es la cotización que más se acerca, y digamos, es una cotización legal, porque surge de la compra de bonos y demás, de una cotización libre, y me parece que es el que corresponde tomar. Con respecto a los intereses, hay una cuestión técnica con respecto a los intereses y deuda de valor. En principio la jurisprudencia va de entre un 5 a un 12%, era fijada en términos así estrictos, digamos, y una decisión jurisprudencial. Ahora hay una cuestión técnica vinculada al 768 del Código Civil, que nos dice que en principio, a ver, las obligaciones vengan los intereses que establece la ley, la acuerdan las partes, y después nos reenvía a lo que disponga el Banco Central al respecto. Entonces, a partir de esa norma, una posición mayoritaria entiende que nosotros tendríamos que utilizar siempre intereses de tipo bancario, incluso en las deudas de valor, y muchos afirman que deberíamos recurrir por ejemplo, a la tasa de interés de los créditos UVA, que es una deuda que se va actualizando y tiene una tasa de interés puro. Respecto al tema control de constitucionalidad y convencionalidad, ¿cuál es el objeto para el juez? ¿Cuál es la función que tiene el juez en ese sentido? ¿Y qué opinión tiene de la declaración de inconstitucionalidad de oficio? A ver, en principio estamos en la pirámide normativa, es la cúspide de nuestra pirámide, está por la Constitución y los tratados internacionales, y a partir de ahí el juez tiene que velar porque se respeten todos los derechos que de ellos se derivan. La Corte ya hace un tiempo que ha establecido o ha fijado postura respecto a la procedencia no me acuerdo si era Rodríguez el fallo, respecto a la procedencia del control de oficio de constitucionalidad y de convencionalidad,
sin perjuicio de que a renglón seguido hace ciertas salvedades sobre la forma en que se interpone el recurso o el respeto de los aspectos procesales para su dictado, pero es procedente el dictado de oficio. No, el tema del área de inclusión laboral, ¿se está cumpliendo con el cupo? ¿Cuántas personas, si tiene conocimiento, cuántas personas con discapacidad trabajan en el fuero civil y en el poder judicial en general, ¿no? Desconozco el número, sinceramente. Sé que hay muchas personas con discapacidad que están trabajando, pero la verdad que le mentiría si le dijese si se está cumpliendo o no. Entiendo que están trabajando activamente, o sea, por lo menos eso es lo que he tomado conocimiento, y conozco muchas personas que han ingresado, pero no podría darle el dato, sinceramente, si se está cumpliendo efectivamente o no. Entiendo que se está cumpliendo, pero no. Bueno, retomando la última pregunta de la declaración de incondicionalidad de oficio. Usted que es funcionario hace varios años, ¿tiene conocimiento en la provincia cuántas declaraciones de oficio se han dictado? No, se usa muy poco, sí. La mera declaración. Sí, sí. Sí, se usa muy poco. Van a declarar lo que sea necesario, pero No, sí, es muy poco. De hecho, a ver, es una crítica, me parece que se puede hacer. Hoy en día, en la primera instancia, son pocos los jueces que fijan una posición respecto a qué intereses. Están esperando que se fijen en la Cámara o en el tribunal, y me parece llamativo que nadie haya fijado una posición. ¿Cuál es su opinión? Sinceramente, no lo sé. Me parece que hay que tomar las decisiones que hay que tomar, pero es como usted dice, estamos en una entrevista y, digamos, en los hechos se verá cómo voy a hacer. Pero le puedo asegurar que a mí me parece que hay que tomar las decisiones que hay que tomar. Esto abrevia mucho, me parece que es toda una complejidad. Todo va en apelación, todo se eleva, y el tiempo hoy es muy caro. Y pagan las personas. Bueno, continuando con este esquema de la independencia funcional, le hago la siguiente consulta. ¿Qué influencia le generaría a usted hoy, viendo que desde el 2018 trabaja en la Cámara, qué influencia le generaría a usted en caso de ser designado juez, en su ejercicio diario de la función judicial? Respecto, siempre hablando de la independencia, ¿no? Se refiere al precedente, digamos, En general, por las relaciones, por todo esto que tiene que ver con el comportamiento ético del juez, citando los requisitos del juez interamericano y todo lo demás. ¿Cómo lo visualiza usted? Yo particularmente por la forma en que trabajo hoy en día, digamos, a mí lo que me alientan es el espíritu crítico y revisar, o sea, no tengo por qué compartir las posiciones. De hecho, en principio mi obligación es discutir las posiciones para después llegar a una determinada conclusión. Tengo libertades, si no comparto una idea, intentar continuar argumentando para modificarla. Alguna vez lo he logrado, otras veces no, otras veces me han convencido a mí, pero digamos, desde ese espíritu crítico, o sea, la única influencia que tendría es que seguiría con este espíritu crítico de intentar resolver las cosas por mis convicciones, de tener una opinión personal sobre cada caso. Bueno, otra pregunta, cuando escriba sus sentencias en relación al lenguaje utilizado, ¿sí? ¿A quién se lo dirigiría? ¿A los abogados? ¿A la alzada? ¿A las partes? Esto tiene que ver cómo comunica el juez hoy en la decisión. Digamos que en lo que es civil y comercial, a veces la simplificación del lenguaje tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que son técnicos y a veces es difícil simplificarlos. Uno trata de hablar lo más claro posible y dar la mayor cantidad de argumentos para que se entienda lo que apunta, pero es cierto que a veces no puede simplificarse totalmente el lenguaje de manera que cualquier persona lo entienda. Se puede intentar, se puede simplificar, pero siempre va a haber, digamos, como una cuestión técnica que tiene que quedar bien precisa para que después se note que la simplificación es una simplificación y no genere inconvenientes, por ejemplo, en la ejecución de la sentencia. Gracias. Buen día, ¿cómo le va? Pues yo voy a ser más breve para preguntarle, porque nos hemos entrevistado en otras oportunidades. Quiero que me explique concretamente cómo aplica la perspectiva de género al momento de una sentencia civil.
Viendo una charla que me imagen de Carlucci, me gustó mucho cómo lo explicaba ella a la hora de analizar los casos, o sea, teniendo bien claro los hechos del caso. La doctora que me imagen explicaba que había que analizar, digamos, si se vislumbraba alguna situación de poder, un contexto de desigualdad o una situación de violencia basada en género, y a partir de eso ver cómo se trasladaba esa situación al conflicto para después constatar si la mujer o la minoría afectada, como consecuencia de eso, quedaba disminuida en punto tanto al acceso a sus derechos como al desarrollo del proceso. Me parece que es muy importante ser oportuno en el análisis, o sea, esto implica tener un conocimiento del caso desde el inicio, porque muchas veces puede implicar las posibilidades de establecer cargas dinámicas de la prueba y demás, y eso hace necesario, digamos, no intentarlo al momento de la sentencia, sino ya tenerlo claro al momento de la sentencia. Y bueno, y a partir de ahí resolver, digamos, no sé si... Y otra preguntita, ¿qué es para usted la reparación plena? Por ejemplo, en un daño y perjuicios. ¿Cuál es el concepto de reparación plena que tiene? Y la reparación plena es todo un concepto. En principio siempre hablamos de integral, que no debe satisfacer todos los aspectos vulnerados de una persona, y utilizamos toda una serie de adjetivos que después en la realidad muchas veces, sinceramente, que se me da culpa, no se logra, porque ya de por sí tenemos esta circunstancia que se indemnizan las consecuencias inmediatas, el daño moral, por ejemplo, más allá de que se haya establecido una pauta de satisfacciones sustitutivas, es muy complejo valorar cuál es la afectación moral de una persona. En materia de daños patrimoniales, por ejemplo, tenemos las fórmulas matemáticas que muchas veces son fracciones de la realidad, y ante la carencia de prueba recurrimos a salarios mínimos vitales inmóviles. Entonces, indemnización plena es que tenemos que reparar todos los daños que se producen. Se pretende, se busca ese objetivo, a veces es complicado lograrlo, por las limitantes de la prueba y por las limitantes del conocimiento mismo, a veces es difícil hacerlo. El conocimiento, digo, en cuanto a, pienses en el daño moral, cuánto vale, cómo determinar cuánto vale para una persona perder un brazo o un familiar. Es muy feo, pero así. Gracias, doctor. ¿No? Doctor, la última lo saco de la cuestión jurídica. Vamos al plano general de opinión. Usted sabe que hay miradas contrapuestas respecto del rol del Estado, ¿no? Estado presente, articulador, Sí. un Estado reducido a su mínima expresión. ¿Qué reflexión tiene sobre este debate, ¿no?, que atraviesa hoy a la clase política, dirigencial, a la sociedad toda? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Personalmente a mí me gusta el Estado presente, no significa que sustituya a los particulares ni nada por el estilo, pero el Estado tiene que estar presente. Digamos, hoy en día se debate educación pública, salud pública, hay un montón de cuestiones. Yo siempre digo lo mismo, yo soy un producto de la educación pública, yo no estaría acá intentando concursar, entiendo que hasta ahora hice un buen papel, no lo habría logrado si no fuese por la educación pública, y esas cuestiones dependen de un Estado presente. Dejar al mercado la decisión sobre las desigualdades sociales y demás no creo que lleve a ningún buen resultado, pero eso es una opinión personal. Después la normativa internacional, los tratados que hemos firmado y demás obligan a un Estado presente y a un juez incluso bastante activo en su rol. Muy bien. Doctor, vamos por terminar la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Los saludo y que esté muy bien.